Romanos 11:33. 11:33 de Romanos dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos juntos. Oh gran Dios del cielo, ahora que miramos una de estas, las más importantes manifestaciones del Espíritu, es decir, la manifestación real de la piedad, de la verdadera piedad, oramos que informes a nuestras mentes, que convenzas a nuestros corazones de pecado, que inclines nuestras voluntades hacia renunciar y morir, y que hagas que nuestros afectos y emociones vayan hacia ti, para que también nosotros, como Juan Calvino, podamos decir: toda mi vida ha sido llamada a ser una vida de piedad. Y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Cuando me dieron el título de esta plática, Manifestaciones del Espíritu, fue un tópico demasiado grande para mí. Un modo de verlo sería acercarnos a través de Gálatas 5 y mirar allí a todos los frutos del Espíritu. Otro sería mirarlo a través de Mateo 5 y mirar a todas las marcas de la gracia en las bienaventuranzas. Al final, sin embargo, pensé, lo mejor será acercarnos a través de una sola manifestación de la piedad, una que comprenda a todas las demás, que incluya a todas las demás. Y eso me llevó a pensar en Juan Calvino y su énfasis sobre la piedad. En esta hora quiero entonces hablarles sobre un aspecto histórico, teológico de Calvino sobre la piedad. Seguramente ustedes recordarán que Calvino era un teólogo del siglo XVI, el líder primario de la Iglesia Reformada, y uno con el cual todos nos quedamos con gran deuda, a quien debemos mucho en relación con su gran predicación y enseñanza. A menudo, cuando la gente piensa de Calvino, piensan en términos de un teólogo sistemático muy profundo, y piensan acerca del gran libro por excelencia de Calvino, Los Institutos, que es el libro de teología más leído, conocido por un teólogo. Pero lo que la mayor parte de la gente ignora es esto, que Juan Calvino escribió Los Institutos por una razón: para promover lo que se conoce en latín como pietas, o en español, la piedad. Y dedicó su libro al rey Francisco I. Y en una carta al rey le dijo que el propósito principal de este libro era que la gente pudiera ser formada de acuerdo con la piedad bíblica. Ahora, ¿a qué se parece este trabajo de la piedad bíblica en la persona? ¿Cómo hemos de definirla? Bueno, Calvino dijo que la piedad es supremamente una actitud para con Dios. El Antiguo Testamento se refiere a esta actitud en términos de el temor de Dios. Y en contraste, el Nuevo Testamento habla más bien de la palabra santidad. Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad, la santidad. Esto es, tener las características que Dios tiene. No en los atributos incomunicables de Dios, con los cuales no nos podemos relacionar, sino en sus atributos comunicables. Así que Calvino dijo: la piedad es una actitud que incluye un conocimiento verdadero de Dios y del hombre. Como ejemplo podemos decir de la mujer cananea de la última hora en que platicábamos, puesto que tenía un conocimiento real del Señor Jesús y tenía un conocimiento real acerca de sí misma. Pero Calvino dijo: la piedad significa mucho más que nada más conocimiento. También significa una adoración sentida del corazón y un amor reverencial, reverente, y también una sumisión en oración. Calvino dijo: toda la vida del cristiano debe ser un ejercicio de piedad.
Y nosotros podemos saber si esta piedad es verdadera o no, porque lleva una meta principal. Esta meta acabamos de leer aquí en Romanos 11, es decir, la meta de glorificar a Dios y desear también que Dios sea glorificado en nosotros. El hombre piadoso, en palabras de Calvino, dice así: yo pertenezco a Dios, por tanto, he de vivir para Él y morir para Él. Y sea que su sabiduría mande por todas mis acciones, por encima de todas mis acciones. Calvino dijo así: la manera como sabemos que estamos glorificando a Dios es viviendo en obediencia a su palabra. Obediencia que significa tomar refugio en Cristo para el perdón de nuestros pecados, que involucra conocerle a través de su palabra, que involucra servirle con un corazón amoroso y que involucra también ejercitar la autonegación. Así que la verdadera piedad es el hombre por completo, dedicado por completo a Dios, al verdadero Dios. Y el moto personal de Calvino lo ilustra de este modo. Y dice así esta frase de Calvino: te ofrezco mi corazón, prontamente y sinceramente. Esa es la vida de Calvino. Esa es la verdadera piedad. En el Señor Jesucristo y por medio de Cristo y para Cristo, para ofrecer mi vida a Cristo, en gratitud de respuesta por todo aquello que Él ha hecho por mí. Así que en Cristo, el verdadero piadoso, hombre piadoso, vive para Cristo. Viven como soldados fieles de su comandante, como hijos obedientes de su Padre. Ahora, para Calvino, esta idea de la piedad era muy amplia, comprendía toda la vida. Y yo quiero ver con ustedes tres cosas. En primer lugar, cómo se relacionaba con la teología de Calvino. En segundo lugar, cómo se relacionaba con la doctrina de la iglesia de Calvino, la eclesiología de Calvino. Y en tercer lugar, cómo se relacionaba con la vida práctica. En primer lugar, revisemos cómo se relacionaba la teología de Calvino. Para Calvino, toda verdadera piedad está enraizada en la unión mística de Cristo con el creyente. La gente puede dar la apariencia de piedad y hacer muchas obras religiosas, tener una disposición religiosa, pero solamente cuando uno está unido a través de una fe salvadora con Cristo Jesús, es que podremos hacer cualquier cosa por una piedad motivada por el Espíritu Santo. Porque solamente entonces podremos pensar y hablar y actuar para la gloria de Dios. Todos los escritos de Calvino están permeados por este tema de la unión mística. Para Calvino, este tema de la unión del creyente con Cristo se da a través de una fe que trabaja el Espíritu Santo en el creyente. Desde la perspectiva divina, el Espíritu Santo es la unión entre los creyentes y Dios. El Espíritu Santo junta al creyente con Dios. Como lo dijo Jesucristo, el Espíritu Santo tomará las cosas mías y se las mostrará a ustedes. Desde la perspectiva del cristiano, de la perspectiva humana, es la fe la que nos une con Cristo, porque hemos de recibir los beneficios de Jesús por el Espíritu Santo a través de la fe. Ahora, la fe une al cristiano con los beneficios de Cristo a través de la palabra, la Biblia. Que el Espíritu toma la palabra, la aplica al alma del creyente, y el creyente entonces recibe a Cristo al tiempo que está siendo bañado, vestido del Evangelio, así como Dios lo está ofreciendo con gracia al creyente. De modo que Calvino dijo: apenas me separo yo de Jesucristo, pierdo cualquier piedad verdadera. Por fe, el que es piadoso encuentra en Cristo Jesús esa verdadera relación con Dios que no puede encontrar de manera unilateral por sí mismo. Y por eso es que somos dependientes del Espíritu Santo. También la verdadera piedad es el medio por el cual Dios nos ofrece una verdadera limpieza. Una verdadera piedad es una verdadera pureza. Y Calvino dijo: cuando somos justificados, es decir, cuando Dios endereza nuestro estado delante de Él, entonces la pureza de Dios nos es imputada. Y a continuación, cuando somos santificados, es que esa pureza baja a la parte práctica de nuestras vidas. Y a eso le llamamos piedad. Así que para Calvino, la justificación y la santificación venían juntas. Pero debemos de mostrar en nuestras vidas nuestra buena posición ya delante de Dios con estas obras. Eso es lo que se llama la santificación, una vida santa.
Una vida en la cual el creyente debe de continuamente progresar hacia una vida cada vez más santa. Y Calvino reconoció que eso no viene sino a través de muchas luchas. Involucra renunciar al mundo. Requiere arrepentimiento y conversión diaria de parte del creyente. Así que tenemos que preguntarnos, de manera teológica, ¿tenemos nosotros algo de esta verdadera piedad? ¿Está usted, mi amigo, unido a Cristo? ¿Y vive usted por el Espíritu a través de la palabra? ¿Está usted unido con Cristo a partir de la fe? ¿Y acude usted a Cristo para su justificación como también para su santificación? Así que para Calvino se resume en esto: ¿puedo ver esta piedad genuina en los frutos de mi vida? Esas fueron las dimensiones teológicas. En segundo lugar, hay las dimensiones eclesiológicas relacionadas a la iglesia. Y la piedad de Calvino, debemos recordar, siempre está conectada con la iglesia. Para él, la piedad era como una planta que estaba enraizada en la maceta de la Escritura. Y esa planta requiere ser alimentada. Y Dios utiliza a la iglesia para nutrir a esta planta de la piedad creyente. En algunas ocasiones, a manera de reacción al catolicismo romano, que tiene una muy alta perspectiva de la iglesia y que le vuelve al que es feligrés de esta completamente dependiente de la iglesia, algunos cristianos reformados han así venido a tener una visión muy baja de la iglesia, una perspectiva muy baja. No sé cómo sea aquí en México, pero en Estados Unidos hay algunos calvinistas que dicen, bueno, no importa si me pierdo el servicio dominical, porque la religión se trata de estar yo conectado con Dios. Sin embargo, Calvino hubiera rechazado por completo esa noción. Calvino dijo, nosotros debemos mantener un alto concepto de la iglesia. Sin embargo, la iglesia siempre debe de estar sujeta a la palabra. Y no como en el catolicismo romano, donde la palabra es la que está sujeta a la iglesia. Escuche usted esto. Calvino dijo, si nosotros no preferimos a la iglesia sobre cualquier otro objeto de nuestra fe, no somos dignos de ser contados como miembros de la iglesia. Es decir, para Calvino la iglesia era supremamente importante, porque allí él sabía que los creyentes se edifican mutuamente, se animan a crecer el uno al otro. Pero aún más importante, puesto que Dios viene y habla a los creyentes a través de su palabra, así los crece en una fe santísima. Así que, para Calvino, la predicación de la palabra dentro de la iglesia, en tanto el ministro no contradiga a la Escritura, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Calvino dijo, cada sermón tiene dos ministros. Está el ministro que está detrás del podio, pero el Espíritu Santo es el segundo ministro, el ministro interno, el cual toma las palabras del ministro externo y las dispara cual precisas flechas desde el arco de Dios, guiando dichas flechas a los corazones y dando a esos corazones exactamente aquella porción que requieren de la palabra. Así que, de este modo, Calvino definió la predicación como nuestra comida espiritual, nuestro alimento espiritual. Y también lo definió como nuestra medicina, para sanar nuestras enfermedades impías y para ayudarnos a crecer en la piedad. Así que, en un modo, los ministros son médicos espirituales y aplican la palabra como medicina a nuestro ser espiritual del mismo modo que los médicos utilizan la medicina sobre nuestro cuerpo natural. Y aquellos dos medicamentos que el ministro tiene para utilizar son la ley y el evangelio. Y utiliza la palabra para convencer a la gente de pecado, para llevarlos, liderarlos hacia el evangelio, para encontrar salvación en Cristo. Y habiendo encontrado la salvación allí en la cruz, utiliza entonces la ley para enseñar a la gente cómo han de caminar tras Jesús, viviendo por la ley, a manera de gratitud hacia Dios, en respuesta a la piedad. Interesantemente, Calvino también dijo que los sacramentos son ejercicios de la piedad. Dios afirma a través de estos sacramentos eternos nuestra piedad para con Él. En el bautismo y en la cena del Señor, Dios se acomoda a nuestra manera para llevarnos a la piedad hacia Él y para reafirmarnos en nuestra piedad, de que de verdad somos hijos de Dios. Así que en los sacramentos, Dios se acerca a nosotros y Él remueve allí todo de que nosotros nos cojamos fuertemente de Él y le miremos solo a Él y nos sintamos seguros en Él. Y levantemos nuestros corazones a lo alto del cielo para sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, para adorarle.
Ahora, Calvino dijo que todo esto nos viene a través del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos levanta hacia el cielo, hacia Cristo, a modo de que podamos tomar parte en la carne de Cristo como un acto espiritual, en vez de que fuera un acto carnal de comer su carne. Así que Calvino dijo, cuando nos encontramos con Cristo en los sacramentos, crecemos en la gracia y crecemos en la piedad. Y eso nos empuja, nos lleva a una respuesta en gratitud, por la cual rendimos una vez más nuestras vidas al Señor. Calvino comparó la cena del Señor a un banquete espiritual. Dios en el vino y en el pan pone delante de nosotros el banquete celestial. Y nosotros rendimos nuestras vidas como respuesta a este banquete, declarando vivir nuestras vidas por la gracia del Espíritu como sacerdotes reales delante de Dios. También dijo Calvino que la piedad se manifiesta en el salmista. Calvino trabajó mucho en aquello que se conoce como las tonadas genovesas del Salterio. Calvino creía profundamente en los salmos y dijo que David tenía como propósito fundamental en los salmos movernos hacia la piedad. Dijo Calvino que los salmos son una anatomía de todas las partes del alma e incluyen todos los elementos de nuestra experiencia espiritual. Así que, al nosotros cantarlos en la iglesia, estamos tomando la piedad que el Espíritu Santo ha creado en nuestro corazón. A través de los salmos estamos expresando esa piedad para con Dios, adorándole y diciéndole que es digno de toda gloria. Así que el Salterio genovés estimulaba una espiritualidad de la palabra. Una espiritualidad de la palabra que rompía con la distinción de el comercio, el mercado fuera en la vida no espiritual y la vida dentro de la iglesia. Pues los calvinistas pronto se encontraban cantando estos salmos por todos lados donde iban. Tanto como en sus casas, también en sus lugares de trabajo, por las calles y en los campos. De hecho, vino a ser un apodo que se les llamaron los hugotones, cuando la gente les oía cantar por las calles. Oh, por ahí va uno de esos piadosos cantantes, decía la gente. Finalmente, Calvino dijo, la piedad verdadera se manifiesta en los andares de mi vida diaria. Calvino escribió 3 capítulos en el libro número 5 de sus institutos sobre el tema de cómo vivir la vida cristiana. Y a estos capítulos les llamó precisamente un manual sobre la piedad, capítulos 6 al 10 del libro 3. Y Calvino dividió vivir la vida de piedad en 6 áreas. La primera área fue la oración. La verdadera piedad tiene como elemento principal a la oración. La verdadera oración involucra un sincero sentido de reverencia delante de Dios. También un sentido de necesidad y de arrepentimiento. Y una humilde súplica de perdón. Así como una confianza, esperanza confiada delante de Dios. De la manera que también lo hace la Cena del Señor, la oración levanta al creyente hacia Dios y da a Dios toda la gloria. En segundo lugar, Calvino dice que en la vida práctica de la piedad debe haber arrepentimiento. Como dije, es una parte crítica, un elemento crítico. Dijo Calvino que el arrepentimiento es un proceso de toda la vida. Dijo, no es solamente el comienzo de la vida cristiana, de hecho es la vida cristiana misma. La verdadera piedad involucra constantemente estarse alejando, volviéndose del pecado y confesar el pecado, abandonar el pecado, muriendo diariamente uno a sí mismo y siendo renacido a vida en Cristo Jesús. En ese sentido, el arrepentimiento involucra la mortificación de las inclinaciones carnales, de modo que un hombre muere a sí mismo para poder empezar a vivir para Dios. Y luego, en tercer lugar, dice Calvino, la vida de piedad es conocida por la autonegación o la negación del ser. Dijo Calvino, esta es la dimensión sacrificial de la piedad e involucra 3 cosas muy, muy importantes. En primer lugar, debo de darme cuenta que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios y no a mí. No tan solo mi casa o mi coche, pero también mis hijos y mi propia esposa. Todos son regalos de Dios, dones de Dios que últimamente le pertenecen a Él. Por tanto, debo tratar a mi esposa como un don de Dios. Debo entonces tratar con mis hijos como si fueran un préstamo de Dios mismo para conmigo. Y debo de criarlos en beneficio de la obediencia de Dios.
En segundo lugar, cuando hay negación del ser o autonegación, debemos buscar las cosas de Cristo. Y cualquier don que recibimos de Dios, debemos entonces darle a Él el crédito. De modo que no quede ningún espacio para el orgullo en una vida de autonegación, sino que toda la orientación, por completo la orientación de nuestras vidas es para con Dios. Así que podamos decir junto con Pablo, ¿qué tengo que no haya yo recibido? Y si lo he recibido, ¿de qué he de gloriarme entonces? En tercer lugar, dice Calvino que la autonegación es entonces rendirme por completo a Dios, como un sacrificio vivo. Y eso es lo que pueden ustedes leer ahí en Romanos 12, versículo 1. Ese es el fruto de vivir para la gloria de Dios al final del capítulo 11. Así es el resultado que dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y Pablo dice aquí, apenas esto es vuestro culto racional. Hemos recibido todo de parte de Dios y cuando se lo devolvemos a Él, apenas es lo justo. Y sin embargo hay gozo en devolvérselo al Señor. Calvino dijo que la autonegación es difícil sobre la carne, sin embargo da gozo al espíritu. En cuarto lugar, hay el hecho de llevar la cruz. Pues para Calvino, la piedad se nutre, se alimenta a través de las aflicciones. Dios nos da así nuestras cruces para poner a prueba nuestra piedad. Cuando llevamos nuestras cruces, somos empujados, animados hacia la esperanza. Somos entonces entrenados en la paciencia y somos disciplinados en nuestro orgullo. En quinto lugar, Calvino también tuvo este concepto llamado balancear la vida presente y la vida futura. Y dijo él, esta también es una parte crucial de la piedad. Y utiliza una frase llamada complexio appositorum, de latín, que significa: usted toma dos opuestos y encuentra el camino por en medio entre los dos. De modo que en un lado tiene usted al mundo presente y dice usted, este mundo no es nada en comparación con el cielo que ha de venir. Comparado con el cielo que ha de venir, esto es como un sepulcro. Por otro lado, en perspectiva del mundo que ha de venir, el cristiano puede verdaderamente disfrutar la vida sobre este mundo. Porque la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es esta: todo lo que he recibido viene de la mano de Dios, de la mano derecha de Dios en Cristo Jesús. Si soy un incrédulo, recibo todo lo que recibo por la mano izquierda de Dios, de la paciencia de Dios. Así que cuando un cristiano, por ejemplo, toma su coche, no ve a Dios en él, no ve la gloria de Dios en él, no ve el don de Dios en él. Pero cuando un cristiano mira las cosas de su casa, su coche, sus pertenencias, incluso sus hijos, su esposa, y luego se mira a sí mismo y se da cuenta de cuán pecador es, se da cuenta para decir, todas estas cosas son el regalo de Dios para mí en Cristo, así que las puedo disfrutar y también las puedo devolver a Dios. Así que uno puede entonces como cristiano disfrutar este mundo aquí y ahora más que ningún incrédulo. Así que Calvino dice, aquí hay dos extremos. El mundo es un mundo muy oscuro en comparación con lo que ha de venir. Y sin embargo, este otro lado derecho, este mundo que ha de venir es muy brillante, puesto que yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Y Calvino dijo, uno debe de traer estos dos extremos y juntarlos y caminar por el camino de en medio, recordando siempre hacer esto con moderación, puesto que uno está sirviendo a un Dios santo y va uno de camino a la gloria eterna. Así que uno se restringe a sí mismo. Y así dándose cuenta uno de la seriedad de la vida. Y así uno puede disfrutar la vida de este mundo más de lo que los incrédulos la puedan disfrutar. Finalmente, la piedad, dice Calvino, involucra la obediencia. La gloria de Dios siempre nos impulsa a una obediencia disciplinada. Calvino dijo que el ser un cristiano es como ser un corredor de larga distancia, o como ser un estudioso diligente, o ser como un heroico guerrero. Demanda nuestra perseverancia, requiere nuestra obediencia cuando las cosas se vuelven oscuras y sin esperanza, desanimantes. En conclusión, Calvino buscaba vivir toda su vida por entero en respuesta a esto que llamó la piedad delante de Dios. Y su concepto de la piedad influenció el protestantismo de una manera muy radical, que a través de toda Europa y luego de los Estados Unidos, y también hasta las Américas, hasta Brasil, la gente comenzó a preguntar, ¿cómo puedo vivir para Cristo en cada área de mi vida? ¿Cómo puedo ser un esposo cristiano? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana dentro de mi familia?
allá en el campo, en el trabajo, allá en el taller o allá en el mercado. Y esto se lo debemos a Calvino. Calvino tomó el sistema jerárquico católico romano, en donde Roma enseñaba que por cada grado que uno va a avanzar en piedad, ha de ir subiendo, y él dijo, no, eso no es así. Todos estamos llamados a ser santos. Y la santidad no es una lista de obras litúrgicas, sino que la santidad es un estilo de vida. Un estilo de vida donde nos rendimos viviendo a Jesús para la gloria de Dios. Oremos. Gran Dios del cielo, nuevamente te agradecemos por este gran testimonio de verdadera piedad. Confesamos nuestra culpa, Señor, que tantas ocasiones caemos muy cortos de este ideal. Y debemos, Señor, ciertamente quejarnos de nosotros mismos. Tristes y malditos hombres, Señor, que somos, ¿quién nos ha de liberar? Pero ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros decir junto con Pablo: doy gracias a Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, te agradecemos por tu obediencia perfecta y por tu piedad perfecta, orando que nos concedas la manifestación de tu Espíritu, para que podamos crecer en esa piedad, negándonos a nosotros mismos y aprendiendo a vivir para la gloria de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.